Bueno, nosotros ahora vamos a arrancar Scilab. Scilab es una aplicación que nos permite desarrollar ejercicios que tengan que ver con análisis matemático y cosas por el estilo. ¿Bien? Se pueden hacer un montón de operaciones, o sea, se pueden tocar varios temas dentro de análisis, qué sé yo, por ejemplo, gráfico de funciones, resolución de sistemas de ecuaciones, búsqueda de determinantes, trabajo con matrices y varias cosas más. E incluso se pueden programar dentro, se pueden desarrollar pequeñas aplicaciones adentro de Scilab. Esa parte nosotros no la vamos a ver. Como Scilab hay otras aplicaciones, está el MATLAB o el Maple o varias más. Nosotros vamos a Scilab, que es una aplicación libre que ustedes se pueden bajar. Incluso creo que la usan en análisis matemático. Así que ahí en Moodle tienen un link desde donde pueden bajarlo. Yo se los activé hace un ratito. A ver. Si no, directamente en Google ponen Scilab y ya se los deja bajar. Fíjense que ahí el link es a la versión 6.1.0 y la que está ahora es la 6.1.1. No sé, en la variante no hay gran cosa. Se pueden bajar lo que ustedes quieran. Y van a tener que sí elegir si ustedes tienen un sistema operativo de 32 o de 64. Es lo único por ahí raro que van a tener que elegir. No sé si ya se lo habían instalado o creen que los espero. Yo Esperemos. lo estoy descargando, profe. Bueno, es sencillo, es un par de siguiente y ya está. No tiene nada raro. Bueno, los espero un ratito. Bueno, ya lo pueden instalar. Yo, profe, me fui a buscar otra compu en la que la tenía porque en esta me está tardando bastante en descargarlo. Bueno. Sí, pues mira que es chiquito, chiquito, mucho menos que una peli. Creo que son 160 megas, una cosa así. Sí, sí. Muy- Pero no sé por qué es, si es el servidor o qué es lo que está tardando en descargarlo. muy bueno. A ver qué pruebo yo, a ver si qué me dice. Acá me da 3 minutos para descargar.
2. Así que quizás sea la conexión que tenés ahí. A mí me marca Puede ser. 15 de toque. ¿Listo? ¿Están? Yo ya casi termino de descargar todo. ¿Está descargando todavía? Sí, me tira 2 minutos. Bueno.
¿Listo? Vamos. Mi recién se me acaba de instalar. Buenísimo. Cuando lo arranquen, les va a aparecer esta ventanita que tengo acá. La parte principal, o sea, lo que vamos a ver va a ser esta parte blanca que está en el medio, que es la consola. ¿Bien? Tenemos el explorador de variables, que ahora vamos a ver, y acá tenemos un historial de comandos. Son las tres partes principales. Nosotros acá en esta consola es donde vamos a escribir el programa. El inconveniente es que nosotros lo que escribamos acá no lo vamos a poder guardar. ¿Bien? Es lo único. Pero es mucho más directo que la manera que vamos a ver ahora. Si nosotros vamos a aplicaciones y nos situamos en este ítem, en el primero, que es en la parte de notas, se nos abre una ventanita nueva. Bien, vamos a ponerle OK. Pues yo tengo cargado. Yo escribo trabajar con cualquiera de las dos. La diferencia es que esta ventanita de acá, la ventanita de notas, me va a permitir almacenar en un archivo todo lo que yo escriba. Toda la lista de comandos la voy a poder guardar y rescatar el día de mañana. Bien. Esta parte de consola, lo que yo escribo acá, no me lo almacena, no me da la posibilidad de guardarlo. Entonces, CSI Note, ese es. sí. Dentro del menú aplicaciones, la A ver, primera opción. ese sí. Este que está acá. ¿Los demás pudieron bajarlo, instalarlo? Sí, profe, yo estoy terminando con la instalación. Bueno. Por otro lado, ahí en Moodle, les había comentado que les descargué la parte del apuntecito. ¿Eh? El apuntecito de Scilab. No, yo ya lo tengo acá, pero yo acá les hice como un resumen de las cosas que vamos a ver. ¿Bien? Estos serían los símbolos o las operaciones matemáticas que podemos trabajar. ¿Bien? El dividir va a ser la barrita, el por va a ser el asterisco. ¿Bien? La potencia podemos trabajarla con doble asterisco o una carpita. ¿Bien? Profe, Sí, ¿estás mostrando algo? Porque yo veo la pantalla de Silab. y no sé, capaz que compartí solamente la... Sí, yo también. A ver. Igualmente bájense ¿cómo es? El apuntecito, así lo van siguiendo de ahí. Compartir pantalla. ¿Estamos? ¿Ahí lo ven? Sí, sí, ahora sí. Bueno. Y después lo que tenemos como importante, que ahora lo vamos a practicar, un poquito más adelante quizá lo practicamos más, es la parte de constantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que pi es 3,1416 toda la bola, ¿bien? Eso sería una proporción entre el diámetro y la circunferencia de un círculo. Entonces, si yo quiero hacer referencia a pi como constante, que vale ese 3,1416 toda la bola, tengo que ponerle el porcentaje adelante. ¿Bien?
yo cuando vea una variable que tiene un porcentaje adelante, en realidad no es variable, sino que es una constante. ¿Se entiende? Y así voy a hacer referencia a constantes matemáticas, por ejemplo, el número E. ¿Bien? El número E también, si yo le pongo un simbolito de porcentaje adelante, lo interpreta como el número E. Lo que sí vamos a usar mucho va a ser la parte de vectores, porque acá se maneja para muchas operaciones de manera discreta y la forma de manipular de manera discreta un conjunto de valores, lo más práctico es trabajarlo con vectores. Así que lo primero que vamos a hacer es arrancar con la parte de vectores. ¿Me van siguiendo? Ya lo tienen instaladito. Vamos a ir a la parte de el Notes. Bien, esto lo vamos a borrar. Y lo que vamos a hacer acá es empezar a trabajar. La primera instrucción que yo voy a aplicar, voy a poner de fondo el otro, así van viendo acá las variables. Vamos a suponer que yo necesito generar un vector de números, como nosotros usamos en C++ o como usamos en algoritmia. Bueno, acá también tengo vectores. Los vectores los voy a definir. Si yo acá me fijo con la letra A, ahí, así, con la letra B, lo puedo definir con cualquier otra letra. Le pongo el símbolo igual y voy a usar corchetes. ¿Bien? Cada elemento que yo ponga dentro del vector lo voy a separar con una coma o con un punto y coma, depende de lo que yo quiera hacer. Para que vean la diferencia, vamos a suponer que yo tengo el vector 1, 2, 3. Es decir, tengo un vector con 3 elementos, los cuales son el 1, el 2 y el 3. Acá yo podría tener un vector con otros elementos, vamos a suponer que tiene un 8, un 12 y no sé, un 5. ¿Cómo hago yo porque esto lo escribí, pero en realidad Scilab todavía no lo generó, no armó una variable B con todos estos valores. Esto está todo solamente escrito. Si yo me fijo acá en la ventanita de explorador de variables, fíjense que está vacía. ¿Bien? Ahora yo le voy a dar play acá. Me dice que es necesario que yo guarde todo esto para poderlo ejecutar. Entonces yo voy a darle guardar y ejecutar. Fíjense, cuando yo le di guardar y ejecutar, automáticamente apareció en el explorador de variables, que vendría a ser como una foto de la memoria de la máquina, que tengo la variable b con los números 8, 12 y 5. ¿Bien? Si yo le hago doble clic a la variable, me abre una ventanita donde yo voy a tener especificado que la variable b, que me lo dice ahí, tiene estos 3 elementos de manera acostada. ¿Bien? Está todo en una sola fila. En cambio, si yo me voy, vamos a ir al Notes, y le voy a decir, vamos a generar un vector X, y los elementos que va a tener va a ser no, ponerle un 30, punto y coma, un 10, punto y coma, y un 7. Ahora le voy a dar play, le digo que sí. Fíjense que ahora me dice que tengo el vector b en memoria y el x también. ¿Bien? Si yo le hago doble clic al x, fíjense que los elementos de x son 3, pero están en forma vertical. Por lo tanto, la diferencia entre vertical y horizontal la establezco con los puntos y coma. Fíjense que el punto y coma hace que los elementos vayan ordenados en forma vertical, mientras que la coma hace que los elementos vayan en forma horizontal. Eso me sirve después para poder hacer operaciones algebraicas, por ejemplo, multiplicación de vectores, vectores con matrices.
Bueno, eso va a determinar el sentido del vector para yo poder hacer una operación. ¿Me van siguiendo? ¿Lo fueron probando? Profe, yo tengo un problema. ¿Uno solo? Sí, Eh, cuando le eh, doy como para que guarde las variables del vector, se me pide sí. que indique dónde las voy a guardar, después del escritorio y todo eso. Ajá, sí, elegí un lugar, un archivito. Yo este porque lo tenía armado, usé uno que ya estaba. Ah, bien, bien, gracias. ¿Eh? Cualquier cosa, acá tienen los iconitos, este es para guardar y este es para guardar como. Al guardar como le cambian el nombre al archivo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, punto y coma sería horizontal, digo, vertical, En forma y vertical, la coma horizontal. sí. Cualquier cosa, si no, te vas a la variable, al explorador de variables, le haces doble clic en la variable y ves cómo está organizada. Por ahí si tenés dudas, podés comprobarlo así. Buenísimo. Bien. Nosotros acá desde la consola también podríamos definir vectores. Por ejemplo, yo defino un vector G con estos valores. Vamos a suponer 45, 9 y 10. Le doy Enter. Fíjense que acá directamente ya me aparece, pero yo esto no tengo posibilidad de guardarlo. Bien. La otra diferencia es que si yo al final de todo no escribo nada, me muestra la consola lo que ella interpretó. Ella interpretó que quiero yo un vector G con estos valores ubicados en forma horizontal. Si a mí no me interesaría ver los resultados o esa confirmación, yo al final de todo pongo punto y coma y la variable G se genera en memoria, pero a mí no me muestra ninguna confirmación. Eso me ayuda, ese punto y coma acá atrás, me ayuda a no tener la pantalla tan llena de cosas. Pero esto cuando trabajamos en la consola. Cuando trabajamos en el Node, no tenemos ese inconveniente. ¿Bien? Profe, Pero ¿podría podemos repetir hacer lo las de la mismas consola? cosas. ¿Qué cosa? Sí, podría repetir lo de la consola. Lo de atrás. La diferencia es esto. Si yo cuando defino o genero una instrucción no finalizo con punto y coma, me va a mostrar como si fuera una confirmación de lo que entendió, más allá de que la variable la genera igual. Ahora, si a mí no me interesa que cada orden que yo escriba me la confirme directamente o me demuestre que la entendió, directamente le pongo punto y coma al final y esa salida no aparece. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, cualquier cosa que nosotros vayamos ejecutando desde la consola, bueno, se va a ir almacenando en un historial de comando, entonces yo puedo hacer doble clic y se vuelve a ejecutar la línea que yo trabajé. Pero eso es desde la consola, nosotros desde el Node no tenemos un historial. Bueno, seguimos con el apuntecito. Tenemos la parte de generación, digamos, automática, vamos a suponer. Nosotros vamos a trabajar con vectores, ¿bien? Si yo al generar los vectores necesito cargar vectores con muchos valores para, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, el trabajo con funciones. Yo cuando trabaje con funciones, como Scilab trabaja de manera discreta, necesita que yo le pase valor por valor del eje X para los que yo quiero ver qué resultado da la función. Bien, quiero ver el valor de y, por decirlo de una manera. Entonces, yo, mientras más valores de x
defina, mejor voy a graficar. ¿Qué pasa? Si yo quiero graficar una función en 2 o 3 valores, es muy poco probable que pueda dilucidar qué forma tiene la función con 3 valores solos. Entonces generalmente se le dan, qué sé yo, vamos a suponer 100 valores. Si yo tengo que armar un vector con 100 valores, imagínense que yo voy a estar, vamos a suponer, poniendo de esta manera y no termino más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 100 tengo que andar escribiendo. ¿Bien? O si lo quiero hacer un poquito más preciso, bueno, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Ahí estaría generando valores para un vector separados o con un incremento de medio punto. ¿Bien? Pero así igualmente debería llegar hasta el final, todos los que yo necesite. Esto funciona, pero es poco práctico. Entonces, hay formas de decirle a Scilab que genere un vector con valores de manera automática, donde todos los valores se van incrementando a partir de una constante. ¿Cómo hago eso yo? Y yo le tengo que decir el valor inicial, por ejemplo, que arranque desde 1 y vaya hasta el valor, no sé, vamos a ponerle 10. Pero que del 1 al 10 vaya incrementándose en medio punto, 0.5. Entonces, cuando yo ejecute esto, vamos a darle play. Decimos que sí. Vamos a venir a explorador. Tengo acá B. Bien, el vector B, fíjense que se armó solo, yendo 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. No tuve que andar escribiendo todo esto hasta 10. Lo que hice yo fue armarlo para que se genere solo. Fíjense que está 6,5, 7, 7,5, 8, después viene 8,5, 9, 9,5 y 10, y ahí cortó. Para que se genere así, en forma automática, lo que tenemos que hacer, entonces, es escribir el vector de esta manera. Si yo digo, bueno, no quiero incrementar de 1 a 10 en medio punto, quiero incrementarlo en, no sé, 0.3. También se puede hacer eso, no hay inconvenientes. Lo va a generar solo. Yo me fijo y ahora tengo 1, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2. Me lo va generando solo. Hasta el límite que yo fijé en la definición. Vamos a ver, por acá está. Ahí. Fíjense que llegó a 10. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, lo sí. pudieron hacer. Lo que sí, si vos ponés la misma variable que arriba, eso te Sí, la pisa, sería. claro, siempre tiene validez la última definición que doy. ¿Bien? Ah, bien. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es lo mayúscula y los minúsculas. ¿Bien? Mayúsculas y minúsculas se diferencian. Por ejemplo, B chiquita es distinto a B mayúscula. Yo pongo B mayúscula igual a 89. Y a esto lo ejecuto. Fíjense que tengo B mayúscula con un 89 adentro y la B minúscula que es un vector de 31 posiciones. ¿Se entiende? No se pisaron porque una cosa es mayúscula y otra es minúscula. Es como trabajábamos en C++. C++, una mayúscula es diferente a una minúscula. Hay lenguajes que no, que da lo mismo, pero acá sí, se diferencia. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a seguir con el apuntecito.
Bueno, acá lo que tenemos son operaciones con vectores. ¿Bien? Como para explicar un poquito, vamos a suponer, si yo acá en vez de B, vamos a poner A. Y a A le vamos a ponerle que vale 2. Y después voy a decir que M es igual al vector B. Esto lo vamos a obviar. O al vector X, si les queda. Es al vector X por A. Entonces, cuando yo a un vector lo multiplico por una constante, ¿qué va a pasar? Se genera un nuevo vector de la misma dimensión, pero con los valores que contiene el vector multiplicados por la constante que yo fijé. Por lo tanto, me quedaría un vector. Acá el doble, este sería 60, este tendría un 20 y este tendría un 14. ¿Bien? Ese vector resultante de la multiplicación se va a almacenar en M. Bien, vamos a hacer la prueba. Y vamos a venir acá, vamos a fijarnos en M. M es un vector, fíjense, nosotros tenemos acá, ahí. Nosotros acá estamos con el vector M, que contiene un 60, un 20 y un 14, que son el doble de los valores de X. ¿Por qué? Porque multipliqué a X por A. Ahora, fíjense que M está en forma vertical. ¿Por qué? Porque X está en forma vertical. Pero si yo para hacer alguna operación necesitaría que M esté en forma horizontal, hay una manera de hacerlo. Directamente sería ejecutar M transpuesto. Por ejemplo, yo puedo decir S va a ser igual a M, pero M debe estar transpuesta. Vamos a ponerle así, M transpuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que S es un vector que va a contener lo mismo que M. O sea, vamos a tener, si en M teníamos un 60, un 20 y un 14, bueno, S va a tener los mismos valores, pero va a estar organizado en la manera transpuesta. Yo le voy a dar play. Fíjense que M tiene los valores en forma vertical, pero S tiene los valores en forma horizontal, porque está transpuesto. Entonces, de esa manera yo no tengo que andar escribiendo el vector de nuevo, separarlo por comas. Directamente lo transpongo. ¿Se entiende? Hago la transposición. ¿Y estamos consiguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Esto lo que haría es cambiar, por ejemplo, si tiene coma, pone punto y coma, por ejemplo. Y internamente lo manejaría de esa forma. A mí el efecto que produce es que lo invierte. Si está horizontal lo pasa a vertical, si está vertical lo pasa a horizontal. Bien, el vector sigue siendo el mismo. El resultado de transposición, o sea, lo que me devuelve es ese efecto. Pero el vector no cambia. Fíjense que M sigue estando vertical. Bien. El Bien. resultado de transponerlo es lo que se invierte. ¿Alguna duda hasta ahí? Mi parte no, profe. ¿No? Bueno. En el chat nada, David, está tranquilo. Bueno,
Cualquier cosa me avisa. Entonces vamos a hacer operaciones entre vectores. ¿Bien? O precisamente vamos a generar una matriz, a ver si ya podemos operar. Entonces, vamos a suponer que yo quiero generar una matriz. Si yo quiero generar una matriz, la forma de definirla, vamos a suponer que M es una matriz, o matriz, vamos a ponerle mat, espero que no sea una palabra reservada. Vamos a suponer que necesito definir la matriz. Yo al definir la matriz, vamos a poner acá en Excel. Yo quiero definir la matriz que tiene vamos a poner un 3, un 5, un 10, un 6, un 2, un 1, un 5, 9 y 11. Bien, tengo que definir esta matriz. Entonces yo tengo elementos que van a estar acostados y elementos que van a estar ubicados de forma vertical. Por lo tanto, yo a la matriz la puedo definir, pero voy a tener que combinar comas y puntos y comas. ¿Bien? Entonces, vamos a venir acá, vamos a tener de base la matriz esta. Y sería, yo quiero el 3, el 5 y el 10, ¿bien? En forma horizontal. Entonces yo voy a poner 3, 5 y 10. Cambio de fila y en la nueva fila van a estar en forma horizontal ¿qué elementos? El 6, el 2 y el 1. Bien, cambio de fila y ahora voy a tener en esa fila el 5, el 9 y el 11. Bien. Vamos a compilarlo. Vamos a venir acá. Fíjense que mat ahora me quedó armada como yo quería. Tengo el 3, el 5, el 10, 6, 2 y 1, 5, 9 y 11. Bien. ¿Se entiende? Entonces yo, recurriendo a las comas y punto y coma, puedo trabajar, o en este caso desarrollar, una matriz. Vamos bien, hasta ahí. Vamos a hacer ahora una operación entre vectores y matrices. Si ustedes se acuerdan, yo tengo un vector. Vamos a suponer que insertar. Tengo una matriz con esos valores que son los que hemos definido. Y voy a tener que definir un vector. Bien. ¿Cómo se hace para operar con un vector? Yo acá, para poder multiplicar la matriz, no sé si se acuerdan cómo se multiplicaban matrices con vectores, pero vamos a suponer que yo defino el vector 2, 1, 2, 1, 3, una cosa así. ¿Qué pasaría? Si este es el vector, ese vector para poder ser multiplicado con la matriz tiene que estar en forma horizontal. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ponerle así. Entonces, el vector que se va a generar va a ser el producto de hacer 2 por 3 más
1 por 6 más 3 por 5 y el resultado de esa suma va acá. Después se produce esa misma multiplicación pero con los elementos de la segunda columna y el resultado de la suma va ahí. La tercera columna, ¿bien? Se multiplica con el vector y el resultado de la suma va acá. Por lo tanto, yo como resultado voy a tener un vector y ese vector va a estar en forma horizontal. ¿Van siguiendo hasta ahí? Esa operación, vamos a hacerla acá. Vamos a suponer que quiero multiplicar el vector. Bueno, vamos a sacar este. Vamos a multiplicar el vector B por la matriz mat y a eso lo vamos a guardar en un nuevo vector que se llama BA. Vamos a compilar. Vamos a ir viendo acá. Fíjense, BA es un vector que está acostado. Bien, y tiene 3 elementos. Esos elementos se obtuvieron de la manera que les especifiqué. Es este por este, más este por este, más este por este, todo sumado y va ahí. ¿Van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí, seguro? Bueno, vamos a seguir. Después tenemos acá, una vez que definimos las matrices, tenemos operaciones con matrices que nos van a facilitar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo quiero armar una matriz que tenga todos ceros, uso la operación ceros. ¿Bien? Y digo que va a tener 2 filas por 3 columnas. En una matriz de unos va a tener voy a tener que definir obviamente el tamaño, pero uso la palabra ones. ¿Bien? Y si no, con age, o sea, de ser ojo, no sé por qué el ojo, voy a generar la matriz identidad. Entonces, si hacemos la prueba, vamos a venir acá, vamos a ponerle X, no, vamos a ponerle W. W va a ser igual a ceros. Fíjense que se pinta de otro color porque es una palabra reservada. Y acá lo que vamos a hacer es una matriz de ceros que tiene 3 por 3, o sea, 3 filas y 3 columnas. ¿Bien? Después vamos a generar otra que se llama Q, que va a contener solamente unos. Y vamos a poner que también es de 3 por 3. Y después vamos a generar la identidad, o sea, I, que es age. Vamos a ponerle 3 con 3. Lo anterior yo ya lo puedo borrar. Tal, ya esto ya lo vimos. Bueno, acá siguen estando en memoria las variables que yo había generado. Eso lo podemos borrar desde la consola poniendo clear. A ver. Ahí está. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Bueno, ahí si se fijan, por ejemplo, la matriz identidad, fíjense que me quedó 1 en la diagonal. ¿Bien? Mientras que la matriz Q tiene todos unos y la matriz W tendría todos ceros. ¿Dónde se me fue la ventanita? Ahí tenemos la matriz W. Estamos. La matriz de ceros y la matriz de 1 por ahí
depende de lo que vayan a trabajar, generalmente mucho no se usa, pero sí la matriz de identidad. La matriz de identidad, ¿se acuerdan? Método de resolución de sistemas de ecuaciones y cosas por el estilo. Hay varios. Se trabaja en la matriz de identidad, tiene la particularidad que es como el 1 en una multiplicación común y corriente. O sea, si yo agarro el 1 y lo multiplico por cualquier número, me da ese cualquier número. ¿Bien? Por ejemplo, ahora la matriz de identidad tiene el mismo efecto sobre otra matriz. Si yo multiplico una matriz cualquiera por la matriz de identidad que le corresponde, por ejemplo, 1, a esa matriz le correspondería una matriz de identidad de 3 por 3. Tiene que tener la misma dimensión. Entonces, al multiplicar matrices cualquiera por la matriz de identidad que le corresponde, voy a obtener como resultado la misma matriz. ¿Se entiende? Si yo hago 1 por 3, 3, más 0 por 6, 0, más 0 por 5, 0, todo lo sumo, ¿cuánto me da? Y me da 3. Bien, sigo con este ejemplo y hago 1 por 5, 5, más 0 por cualquier cosa me da 0, más 0 por cualquier cosa me da 0, entonces en total me da 5. Fíjense que estoy generando la misma matriz. ¿Por qué? Porque la matriz de identidad funciona como la multiplicación neutra, ¿bien? Por 1. ¿Se entiende? Entonces, en vez de crear yo una matriz de identidad a mano, con comas y puntos y coma, directamente uso la instrucción age y ya se genera sola. Lo único que tengo que definir es el tamaño. Si yo quiero una matriz de identidad, vamos a suponer de 4 o de 5 por 5, vamos a ejecutarla. Lo único que tengo que hacer es definir el tamaño. ¿Bien? Y se va a generar sola. Ahí tenemos la matriz de identidad, que en la diagonal tiene los unos. Todo el resto es 0. Bueno, seguimos. Bueno, acá está cómo calcular el determinante de un número. El determinante de un número nosotros lo vamos a, de una matriz, digo, no de un número. El determinante es un número. Nosotros lo vamos a calcular con la instrucción det. ¿Bien? Para eso, vamos a suponer que yo tengo este sistema o este conjunto de ecuaciones y yo quiero calcular el determinante. Lo que tengo que hacer como primera instancia es definir la matriz. Si yo me fijo, será acá, yo acá tengo una matriz con los coeficientes que son menos 3, 2, menos 1, 2. Esos 4 elementos conforman una matriz. ¿Bien? Por lo tanto, con esos 4 elementos, lo que vamos a hacer es definir la matriz y una vez que la defino le calculo el determinante. ¿Bien? Determinante es un valor que se utiliza para varias operaciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, si se fijan acá, tenemos que definir, vamos a sacar esto. Vamos a suponer que yo ahí tengo, tomo el primer término, menos 3, tomo el segundo término que es 2. Ahora tengo que cambiar de fila, por eso uso punto y coma. Tomo el primer término que es menos 1, coma, porque el próximo está en la misma fila, pongo 2. A esto yo le doy play. Y si me voy y me fijo,
pues ya la matriz quedó armada. Ahí tengo la matriz con los coeficientes. Menos 3, 2, menos 1, 2. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el determinante. Vamos a venir acá. Yo pongo det. Vamos a ponerle W. Y a eso lo vamos a almacenar en, no sé, en A. Vamos a venir acá. Fíjense que A contiene el determinante que resulta de esa matriz que cargué. ¿Me fueron siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, Sí. porque sin querer borré donde aparecen las variables, Ujú. nosotros las guardamos y las ejecutamos y no sé cómo volver a ponerlas. Ah, el explorador de variable lo borraste. Esto de acá. Claro, eso. Bueno, esa ventanita vamos a buscarla porque yo no me acuerdo ahí, pero vamos a ver. Si no usan Google siempre... Browser. Fíjate, poner el código browser con paréntesis vacío y es la función que te trae esa ventanita, supuestamente. Sí, ahí me apareció. Gracias. Bueno, nada. Bueno, entonces estamos en el otro tema, pasamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Bien? Nosotros para poder resolver sistemas de ecuaciones lineales, si se acuerdan algo de, no sé, de la secundaria, una manera práctica de hacerlo con sistemas de ecuaciones simples, así como estos, es despejar. Entonces yo despejo y digo, bueno, en este caso x va y, vamos a suponer, o x, elijo cualquiera, x va a ser y menos, digo, 4 menos y. Una vez que obtengo ese resultado, en la próxima ecuación reemplazo donde tengo x por la misma expresión que encontré al despejar en la ecuación anterior. Y así voy obteniendo los distintos valores. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que estoy obteniendo con esos valores? Son los valores tantos de x y de y que de reemplazarlos me verificarían todas las ecuaciones del sistema de ecuaciones. ¿Bien? ¿Para qué me sirve eso? Y bueno, de esa manera yo sé qué valores de x y de y verifican todo el sistema. Una manera sería, que yo les explicaba eso, de despejar. Bueno, si hay sistemas de ecuaciones que no son lineales, bueno, hay métodos más complejos para poderlos resolver. Nosotros que tenemos que, si estamos con Scilab, tenemos la facilidad de directamente plantearle el sistema y que Scilab lo resuelva. ¿Eh? ¿Cómo le planteo el sistema de ecuaciones que tiene que resolver a Scilab? Es definiendo matrices y vectores. ¿Bien? Entonces, yo primero lo que tengo que hacer es tener el sistema de ecuaciones ordenado. Vamos a dejar en la primera columna la primera variable, en la segunda variable y así sucesivamente. No tengo que tener las variables mezcladas. ¿Bien? Si acá aparece xy, acá no puede aparecer ix. ¿Bien? Tengo que ordenarlo. Una vez que lo ordene, lo que vamos a hacer es definir la matriz que se corresponde con esa estructura.
Entonces yo voy a venir acá y vamos a definir la matriz. Vamos a poner W. W y empiezo a pasar. Yo acá tengo que X en la primera ecuación está acompañada por un 1 y también, por lo tanto va a ser 1,1. Cambio de fila. En el próximo renglón tengo X con un 1, pero Y con -4. Entonces vamos a poner -4. Y abajo tenemos 5 menos 5. Así que 5, menos 5. Yo ahí ya definí la primera, o en este caso no la primera, sino la matriz del sistema de ecuaciones. Por otro lado, lo que tengo que hacer es definir un vector que contenga los términos independientes. Entonces, yo acá lo que voy a definir, vamos a suponer f. F es un vector que contiene al 4. Fíjense que el 3 está en otra fila, por lo tanto tengo que usar punto y coma, no coma. Y tenemos el 18. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, y después lo que vamos a hacer es definir, o llamar, mejor dicho, a la función que se encarga de resolver sistemas de ecuaciones, que se llama linsolve. Bien, ustedes lo tienen acá abajo. Está el linsolve. Bien. Entonces, vamos a venir acá, vamos a ponerle W va a ser igual, no, W ya lo usamos. Q va a ser igual a linsolve. Y acá le pasamos la matriz W con menos F. Bien. ¿Por qué va menos F? O sea, ¿por qué va el vector negado? Porque para poder resolver este sistema de ecuaciones, la función linsolve lo que hace, o lo que necesita, es despejar todas las ecuaciones. Por lo tanto, este valor pasaría restando del otro lado e igualada a 0. A esta, para igualarla a 0, debería pasar el 3 restando para el otro lado. Lo que en realidad no es que pasa, sino que se resta de los dos lados para acá dejar un 0. Ese proceso lo marco directamente poniendo menos. ¿Bien? ¿Dónde me fui yo? Poniendo menos f. ¿Bien? La otra alternativa sería poner los valores como si yo hubiera despejado e igualado a 0 las ecuaciones. O sea, me quedaría -4, -3, -18. Y acá sin especificar el menos. Pero bueno, eso es costumbre. Pueden usar cualquiera de las dos maneras. Vamos a ejecutarlo. Ya debería tener el resultado almacenado en Q. Bien, entonces vamos a venir. Esta ventanita vamos a cerrar. Vamos a tener Q. Y Q me dice que el primer elemento vale 3.8, o sea, X, y el segundo elemento vale 0.2. Yo, para saber si eso está bien y está conforme con el sistema de ecuaciones, lo que debería hacer es reemplazar. Entonces, vamos a venir a donde estaba acá. Si yo agarro el sistema de ecuaciones, ¿bien? Y reemplazo. Vamos a suponer que tengo 3.8. Le sumo 0.2, me da 4. Si el sistema de ecuaciones está bien resuelto. Debería respetarse la igualdad también tanto para la segunda y tercera ecuación. Vamos a suponer, yo tengo acá 3.8 menos 4 veces 0.2. Estaría a 3.8 restándole 0.8. Me da 3. ¿Se entiende la idea? Entonces,
es una manera mucho más simple que andar nosotros trabajando y despejando y aplicando resoluciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, ¿cómo es? Que bueno, ustedes seguramente tienen que saber cómo resolver un sistema de ecuaciones, pero esta es una herramienta que les va a facilitar en caso que estén necesitados. Profe, ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta ahí? profe, Sí. en ese caso no hacía falta tener las tres ecuaciones, sino con dos ya estaría. Porque me Y parece en que este, lo que con dos pasa ecuaciones ya la que, puede calcular. sí, porque son dos, vos tenés dos incógnitas. Lo que pasa que a medida que vos tengas más incógnitas, quizás haya más posibles soluciones. O sea, puede resolverse, vamos a suponer, si yo tengo en cuenta estas dos ecuaciones, lo vamos a poder resolver con quizás varias variantes de valores, no solamente esas en particular. Hay sistemas de ecuaciones que tienen infinitas soluciones. Si yo voy agregando restricciones, quizás algunas de ellas sean descartadas. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Si yo encuentro soluciones que se verifican para estas dos ecuaciones, puede ser que no se verifique para esta, si yo la descarté. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, gracias. No. Bueno, seguimos con polinomios. Bien, los polinomios, en este caso son, bueno, tenemos de segundo grado. El grado de polinomio, acuérdense que se lo define el máximo exponente, no necesariamente la cantidad de términos. ¿Sí? El máximo exponente. Nosotros tenemos generalmente los polinomios para realizar distintas operaciones, entre esas encontrar raíces. Entonces las raíces de un polinomio, bueno, serían en este caso los valores de x para los que el polinomio da 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué serían? Y bueno, serían los valores de x para los que la función da 0, o sea, se corta en el eje x. Bueno, yo tengo una manera aplicando, ¿se acuerdan? La resolvente. Otra forma, si tengo Scilab, es trabajar con lo que es el cálculo de raíces. Previamente a eso, lo que vamos a tener que hacer es definir el polinomio para saber a qué le vamos a calcular la raíz. Entonces, ¿cómo define un polinomio? Con la instrucción poly, como les marca acá. Nosotros vamos a pasar los exponentes como si fuera un vector, los exponentes, los coeficientes como si fueran o constituyeran un vector. Vamos a definirle la variable del polinomio y vamos a especificarle que lo que le estoy pasando son los coeficientes. Hay otras funciones de polinomio que requieren otros parámetros. Una vez que yo lo ejecute, si estoy en la consola, me va a devolver que ella interpretó esa situación. Si no, directamente no me va a devolver nada y yo voy a poder trabajar directamente con PO, que sería mi polinomio. Entonces vamos a armar un polinomio. Vamos a venir acá. Y vamos a definirlo. Bueno, esto lo voy a borrar acá. Bueno, PO, ustedes pueden poner lo que quieran. Por ejemplo, P1 va a ser igual a poli. Y acá vamos a ponerle. Siempre escribo los dos. Fíjense que tiene que estar ordenado de menor a mayor, o sea, en exponentes. Entonces, vamos a ponerle el 6, el menos 5 y el 1. Vamos a decirle que yo tengo
porque la variable es x, podría poner otra si prefiero poner otra. Y le estoy pasando los coeficientes. Bien, de esa manera, yo le voy a dar play. Vamos a ir a la ventanita. Bueno, fíjense que acá no nos deja. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya no es un vector el polinomio. Es una variable que está definida y acá me aclara que el tipo de dato es polinomio. No es un objeto como si fuera un vector o una variable común y corriente. Entonces, con este tipo de variables, en el explorador de variables no se pueden visualizar, pero sí vamos a poder notar que está. ¿Eh? Eso es importante que se acuerden. ¿Estamos hasta ahí? No, a mí no me aparece, pero ¿Lo ejecutaste? sí, sí. Vamos. Pero tampoco me tiró error, por eso sí, capaz que lo puse mal. No, Y tiene también que me parece aparecer igual. acá. ¿A vos también te aparece o no te aparece? No, me pasó lo mismo, no me parece. ¿No te aparece acá en la lista? Y a ver si se Claro, puede. ahí. Fíjate, vamos a hacer. A ver. Pónganle roots. Y vamos a ponerle P1. ¿Me pudieron poner? No, no me aparece. Pero les tira error hacer esto. No, 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 o sea, no me dice nada, pero tampoco lo Bueno, pone ahí. no importa, quizás sea la versión que tienen ahí, no sé. Pero vamos a, vamos a ejecutar esta orden. Esta orden lo que va a hacer es encontrar las raíces del polinomio. ¿Bien? Si esta orden no le genera error, quiere decir que el polinomio de la instrucción anterior se generó. Y las raíces de ese polinomio las van a poder ver acá en el explorador dentro de ANS. ANS vendría a ser como answer, como la respuesta a la pregunta. Como no tiene ninguna variable asignada, se define ANS. Ese ANS sí se le debería aparecer, si es que el polinomio se generó. No me aparece a mí. ¿Eh? No me aparece. ¿Tampoco? Y tampoco, profe, no sé. No, no. Y estuve mirando y está igual escrito el polinomio. Sí. Y no sé qué habrán hecho. Prueben desde la consola, a ver. Qué raro que no les... Sí, desde la consola sí me lo agregó. Te lo generó. Sí, sí, sí. ¿Y qué versión tienen instalada? ¿Tienen esta, la 6.1.1? No, la 610 creo que es. La anterior. 6.1.0. Sí, pero igualmente es raro que no, porque no hay mucha diferencia entre una versión y la otra. Y esto puntualmente es básico, digamos, no tiene nada raro. Bueno, si no, desde acá vamos a hacer la prueba, a ver. Vamos a Las ponerle raíces no me aparecieron. PQ, va a ser igual a roots. Al menos no le va a aparecer ANS, sino le va a aparecer PQ. Prueben desde el Notes, a ver si lo pueden ver ahí. Fíjense que ahora aparece PQ y PQ tiene los mismos valores que tenía ANS. Se le generó PQ.
Yo ahora pruebo, profe, porque estoy abriendo uno nuevo, porque se me hizo mucho lío. Bueno, No, profe, yo lo hice así y no me generó PQ. Ah, me aparece ANS, pero lo había agregado ya a partir de la consola. sí, Pero PQ no me aparece cuando lo agrego a partir de los qué datos. raro. Bueno, se ve que polinomios van a tener que... Bueno, voy a buscar a ver si hay una diferencia, pero diría que no tendrían que tener problemas para trabajar con polinomios desde ahí. Bueno, voy a averiguar a ver si hay alguna diferencia con la versión esa. Eh, bueno, vamos a dejar por ahí, pues ya estamos en hora. Bueno, vayan viendo No, al que no lo instaló, de instalarlo, así podemos seguir trabajando la clase que viene. ¿Bien? profe, recién probé y no,